Muy buenos días, bienvenidos a la nueva entrega de la feria, la primera feria mundial virtual del libro, Ciudad de Cabra, organizada y dirigida por Rafael Luna García, a quien saludamos y agradecemos desde aquí. Hoy tenemos el honor de tener a Enrique González Duro. Buenos días, Enrique. Hola, Solange. ¿Qué tal estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, muy contenta de que estés aquí con nosotros. Muy contenta. Muy Y de bien. encontrarte también. Enrique González Duro nace en 1939 en La Guardia, Jaén. Es médico psiquiatra e historiador. Ha sido profesor universitario y ha dedicado la mayor parte de su vida a la psiquiatría. En Granada estudia la medicina, la carrera, y en la especialidad de psiquiatría en Madrid. Enrique tiene una extensa y fecunda lista de libros publicados que ahora vamos a ir viendo. Vamos a ir conversando sobre ellos. Y en la Feria del Libro nos presenta el último que por el momento ha publicado, que es Leopoldo María Panero, Los Juegos de Familia. El último que está publicado. Hasta ahora, sí. Muy bien. Bueno, hay más publicados en Amazon, pero... Ahora vamos a ir viéndolos, Enrique. Sí. Hay más. Ahora los vamos a ir viendo. En total 30 y tantos libros. Ya. Yo ya no tengo cuenta. Ya, sí, es de vértigo. Es una lista de vértigo a la que invito. Pero vamos a ir hablando de algunos y en primer lugar a mí me gustaría que nos contaras un poquito de ti, ¿no? Porque nacer en el 39, yo normalmente no digo la fecha de nacimiento de mis invitados, pero en este caso la he dicho porque eres... Simbólicamente. Sí, eres del 39, eres de la misma, naces un mes antes que mi madre. E incluso a ella le tengo un poema dedicado, se llama Septiembre del 39, ese poema, porque es un año en el que no es nada fácil, ¿no? Nacer. ¿Verdad? Sí. Pues ahí me creó un poco, el momento de nacer es una fecha simbólica, pero lo importante es lo que me encuentro al nacer, lo que me voy encontrando, que creo que es así. Entonces me encuentro dos cosas, que yo oigo hablar de la guerra pasada, y sobre todo las visitas que se hacen, gente que generalmente, como mi familia era de derecha, pues son gente derecha que ponen a los republicanos a parir, los ponen fatal. Pero resulta que yo ya de pequeño veo contradicciones. Primero, no es fácil hablar de la guerra, solamente se puede hablar desde un lado. Desde el otro, no, nada más para insultar. Y entonces, y a mi padre, si los rojos habían sido malos, ¿cómo es posible que mi padre, siendo de derecha, no le hubieran hecho absolutamente nada, ni tocarle? Claro, porque él era médico. Aquí esto no es tan blanco y negro. ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasó? Bueno, pues a él le dieron un puesto de trabajo porque había muchos médicos represaliados en toda España. Y a él le dieron un puesto en la cárcel, que es un puerto envenenado, en una cárcel después de una guerra donde la represión era tremenda. Y entonces mi padre como médico tenía la obligación deontológica, moral, ética, de dar parte de lesiones. Si se ingresa un detenido, pues hay que hacer un reconocimiento y poner las cosas que le pasan. Y entonces le llaman al orden diciendo que no puede poner eso. Porque iban todos apaleados, todos con unas palizas tremendas, ¿no? Y entonces el gobernador civil, que orgánicamente no dependía mi padre de él, para nada, pero era la máxima autoridad dictatorial de la provincia,
y entonces lo llama varias veces diciendo que no puede hacer esos partes. Y le dice que él tiene la obligación de hacerlo y que lo va a seguir haciendo. Resultado, Bien. que lo echan a la calle Ah, y lo dejan. Esto es un secreto familiar, porque hay muchos secretos familiares sobre lo que ocurrió en la guerra. Cosas que no se cuentan y que se permanecen en secreto. Pero yo he deducido que mi padre fue lo represaliaron los nacionales, siendo de derecha. Y estuvo desterrado. Tuvo que irse a trabajar porque a la provincia de Valladolid, a un pueblecito pequeñísimo de la provincia de Valladolid. Eso se llamaba destierro. ¿a qué pueblo lo destinan? Pues mira, ese pueblo no te dice nada, se llamaba Castilla de Duero, Castrillo de Duero, y era conocido porque allí nació un guerrillero español llamado el Empecinado. Ah, bien, no me habías hablado de esto. El más guerrillero más famoso, pero Sí, de la guerra con los franceses, contra los franceses. sí. Es que sí me habías contado cuando lo mucho lo que te impresiona o lo empiezas a interpretar más tarde cuando tienes información. Cuando tu padre te lleva a las consultas, a las casas, a visitar a los enfermos y tú te das cuenta en las condiciones en las que viven, ¿no? Porque yo quería comprender tu sensibilidad desde que la que siempre he encontrado en ti como de manera en lo personal y en el compromiso social que has tenido siempre y que sigues teniendo. Entonces, me hablaste que venía también de ahí, ¿no? De cuando ibas con tu padre a las consultas, te decía que le acompañaras y tú veías en qué condiciones vivían. Lo veías muy claramente. Lo que más me llamó la atención, porque yo no sabía si eso tenía que ser así o tal, porque con un niño no se plantea, no hace una interpretación de la realidad, observa la realidad, pero cree que eso siempre ha sido así, y no fue así. A mí lo que más me impresionaba es las visitas que me llevó, no siempre, pero de vez en cuando, alguna vez que otra, Sí. a un barrio, un pequeño barrio, que eran cuevas, clavadas en un monte. Pero esa es una tradición que en Andalucía es frecuente. Es decir, está el famoso Sacromonte de Granada, que Sí, era cuevas, que está enfrente de la Alhambra. sí, Justamente ahora mismo las cuevas ya están desafectadas y salvo desafectadas, allí no vivía nadie, salvo la parte inferior donde hay tablao flamenco y cosas de estas. sí, ¿Eh? sí, Pero sí. luego están Baza, Guadix, hay muchísimos pueblos. Mm, Incluso en Toledo, pues había también gente que vivía en cuevas. Es decir, claro, el problema de la vivienda, que ya era malo en tiempos de la República, con los bombardeos que hubo de la cantidad de pueblos y de ciudades y de tal que hubo, pues es que estaba el país estaba destruido. Entonces había ruinas por todas partes. claro. Y veías cosas que te llamaban la atención, como por ejemplo había gente que le llamaban los colilleros, Sí. que iban por la ciudad recogiendo las colillas que los otros tiraban. Oh, Y con eso hacían con grapas de fumar y se hacían sus cigarrillos. ah, Porque hay que tener en cuenta que que aquí hubo carteles de razonamiento, una cosa rara, sí. porque no es normal. Y hubo carteles de racionamiento hasta el 52. Entonces, bueno, pero el problema no es que hubiera racionamiento, porque el problema es que faltaba el abastecimiento, con Mm, el cual, sí, lo cual significaba que tú tenías derecho a unos cupones para que te dieran los alimentos esenciales, ¿m? sí, a precio asequible. sí. Pero iba a la tienda y se había acabado, no había abastecimiento. Yo no tenía elementos de juicio en aquel momento para Mm, saber por qué pasaba esto, por qué no faltaba esto. Porque Franco decía que es que la pertinaz sequía, que es una frase suya, pero es que eso no era verdad. Y eso es fácil ver. Cuando él decía la pertinaz sequía, había años que llovía, había años que no llovía nada. claro. Pero y luego el hambre. Los años el año de hambre, había cada 2 o 3 años se declaraba un año del hambre.
Y la gente, era impresionante, lo más impresionante, más que las cosas, era que la gente se moría de hambre. Sí, sí, No la gente, sino la gente pues que había combatido en zona republicana y que por tanto no tenía derecho a ninguna pensión, a ningún tal, aunque estuviera incluso mutilado de guerra, ¿no? tampoco, claro. Sí, me En el explicaba. cementerio de Madrid, pues había asientos reservados a los caballeros mutilados, que eran los nacionales. Los rojos no tenían derecho a sentarse. O sea, la discriminación ha sido tremenda. Entonces, claro, eso a un niño como yo, que estuve enfermo de pequeño, pues yo era muy observador, me fijaba. No hablaba porque no tenía opinión, pero sí oía cosas que eran contradictorias. Sí, Y y los entonces a niños, el mí raquitismo, lo de la guerra, sí, había una barrera, porque no se informaba apenas de la guerra, más que de lo malos que eran los rojos. No se informaba, esa era la única información que tenía. ¿Eh? Entonces, para todos los niños, por lo menos para mí, era un misterio qué había pasado en esa guerra, porque la gente hacía referencia a antes de la guerra mucho y describían un mundo que era distinto al que teníamos, al que yo había nacido. Por tanto, a mí me interesó qué ha pasado aquí y esta guerra, quién murió, quién no murió. ¿Fueron tan malos como decían y tan buenos los otros? sí, Pues yo me encontré que cuando vi en Jaén, que donde mi padre se trasladó, un sí, desfile que era habitual en toda España, de las pelonas, que le llevaban en Andalucía, yo sí, el título, el libro le he puesto Rapada, pero en derrapadas, Andalucía eran las pelonas. Y iban peradas al cero y con un lasante que era aceite de resino, con lo cual toda su defecación iba. Y eran objeto de escarnio y de burla. mm, Eso en todas las poblaciones españolas se dio. Todas las poblaciones liberadas, entre comillas, porque sí, cuando ocupaban los franquistas una parte del territorio republicano, pues era territorio ocupado. Y ellos mismos lo decían, se hablaban de ejército de ocupación. sí. Ellos, Ese libro lo tengo, miro ahí porque lo tengo, sí, ese por libro tanto, lo tengo muy presente. la pregunta es fácil, pero la Sí, respuesta es muy complicada, es muy sí, amplia. sí, porque el otro día me comentabas también que lo veías en el raquitismo, o sea, los niños, En la falta de la desnutrición. claro, que era algo que tú también te dabas cuenta, tan Y pequeño que y la que gente físicamente pagaba, pasaba hambre. ya, sí, Había muchas, no todo el mundo, pero una gran parte de la población pasaba hambre, porque no tenía ningún ingreso y, y no tenía, no tenía dónde sacar de vivir. ¿Sí? Vivía de extraperlo, vivía de lo que podía. sí, Y entonces había gente que moría de hambre, que la gente le llamaba, preguntaba, ¿fulanito ha muerto? Y preguntaba, ¿y qué significaba? Pues se ha muerto hinchado. Yo ah, no sabía, yo no sabía lo que significaba hinchado, pero lo pregunté, no me lo querían contestar, pero me lo contestaron y lo supe. Hinchado significaba que edema de hambre, que era ya, falta de proteína. Y la gente se moría hinchada, porque entonces había no una deshidratación, sino todo lo contrario. No había una manera porque no tomaba proteína, nadie. No, nadie que no tuviera posible. Entonces, era tremendo encontrarte gente que se moría de hambre. Y que mi padre, que era médico, pues veía que se moría de hambre, efectivamente, y que comía hierba del campo. oh, Impresionante. Para un niño, yo no sabía qué significaba aquello, pero era algo muy desagradable. Y una curiosidad inmensa por saber qué demonio había pasado en la guerra, para que estuviéramos con gente, con gran parte de gente muriéndose de hambre. Entonces, claro. naturalmente yo tenía muy observador porque yo era un niño enfermo y no tenía tiempo de jugar, no podía jugar. Sí, ¿Eh? cuéntanos esa faceta, esos años que te hacen ya desde pequeño diferente y tener Bueno, una pues, sensibilidad especial ya desde pequeño. pues que de pequeño pues yo no fui un niño normal. Yo era un niño de derecha, pero de derecha
Sí, confinada, por decirlo con palabras actual. Confinada porque tenía una primoinfección tuberculosa, lo cual significaba que, puesto que no había tratamiento ninguno contra la tuberculosis, sí, pues morir de extremo chinche. Y la única solución era un poco el equivalente a la epidemia actual. Era, sí, no era confinarse, pero sí era hacer reposo y sobrealimentación. Dime tú, los pobres, ¿qué sobrealimentación iban a tener? Morían como chinches. Y las epidemias que existían, la epidemia del tifo sistemático, se llevó muerto muchísimo. Todos estos fenómenos, los niños jugábamos. Bueno, yo no jugaba porque me tenía que estar dando reposo. Yo tenía pocos amigos, yo no fui al colegio. Yo no fui al colegio. sí, hasta más adelante. Ahora nos cuentas. Hasta el bachiller, hasta el bachiller. Entonces, pues yo no sé cómo aprendí a leer o cómo aprendí a escribir, pero me aficioné a la lectura y Claro, eso lo conservo, lo conservo. claro. Desde muy Es que pequeño jugar, empiezas. yo no tenía amigos, yo no podía salir a la calle, yo no podía ir a ninguna parte. Tenía que escuchar lo que en mi casa se comentaba, que se comentaba muy poco. Pero estaban los libros de tu padre, ¿no? Estaban Estaban. los libros. Yo no sé, yo creo que para un niño pequeño le regalan TV o cuentos y Sí, algo. Yo no tengo conciencia de quién me enseñó a mí a leer. ya. Yo, yo llegué al examen de ingreso para pasar a la segunda enseñanza, que se llamaba, que era el bachiller, Más y o menos, saqué ¿con cuántos años? Más o menos. 10 años, con 10 años. Bien. Y saqué matrícula de honor sin haber ido al colegio nunca. Sí, esto me lo has contado, es impresionante porque, Lo claro, cual ya quiere decir, tenías. y más me resultó muy fácil los cursos. Sí, 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 Pero lo la que. escuela estaba muy mal. La escuela no enseñaban nada. La escuela pública. Y además se pegaba, cosa que a mí no me gustaba nada. Ujú. Se Sí, pegaba. Era una norma que incluso los padres aconsejaban a los maestros que pegaran a los niños si se portaban mal. Que les daban permiso total. sí, sí, sí. Ayer, Era mira, la época de la sangre. Claro, en esta época donde la sangre, la letra entra con sangre, que no era literal, que no era una figura literaria, sino literal, era bastante impresionante porque la gente no tiene miedo, los niños no tenían miedo de ir al colegio. sí, Porque yo si fui castigado, pues uno de los castigos más frecuentes era ponerse de rodillas. Y sí. estar allí con rodillas hechas polvo y que una hora de rodillas. Y ayer O escuché contra, un contra, caso o de contra un mes y con un garbanzo en cada rodilla durante un mes. Porque, bueno, habían hecho una travesura, no la cuento, pero una travesura, un grupo de chicos y, bueno, los no, no, castigaron un mes. visto con mi perspectiva actual de ya no está justificado esos castigos. Sí, claro, En cambio, es hay curioso que películas los que libros lo. que no fueran los libros de texto o los libros oficiales, Sí, donde te hablaba de lo grande que era Franco y de la gran victoria que hemos tenido, cuando tú veías la realidad que la gente pasaba hambre. sí, Entonces, yo, como tenía mucho tiempo que pensar, empecé a pensar muy pronto, porque claro. me tenía que pasar en la cama o en una hamaca todo el tiempo solo. Claro. De hecho, toda esa lectura luego ha sido escritura, ¿no? Entonces iba a comentar ahora que has escrito libros muy variados, y no obstante siempre relacionados con tu profesión, como por ejemplo Historia de la Psiquiatría, que ahora va a salir en un solo tomo, ¿no? Estaba en 3 y ahora pronto va a salir en un solo tomo. Se ha retrasado por la pandemia actual, porque estaba previsto que ya tenía que haber salido a final de este año, ya a punto de salir, pero se ha atrasado unos meses más hasta que la situación se aclare un poco. Sí, porque esto me lo dijiste hace un año en tu casa, que me lo Sí, explicaste y me dijiste que iba a salir pronto y claro, ahora con la pandemia, sí, me lo he se ha imaginado, retrasado, me lo he imaginado. sí. Pero me pareció, te lo dije, me pareció muy interesante Pero no ver. es la historia de la psiquiatría, es la historia de la locura. Ah, vale, pensé que igual lo iban a nombrar así, vale. Historia de la locura va a salir en un tomo. Vale, En un muy bien. tomo, un tocho grande.
Enacal, ¿no? ¿eh? Enacal, Enacal. En acá, la editorial acá tengo ya firmado contrato y Sí, saldrá pues cuando se despeje el panorama económico, ¿no? claro. Además, tú tienes ahí varios libros. También has escrito varias biografías psicológicas, como las de Fernando VII, Francisco Franco, Jesús Polanco y Felipe González. Pero en esta ocasión, Enrique, a mí me Y gustaría... Fernando VII, y Fernando Sí, VII. creo que lo he dicho antes, ¿no? Fernando VII, creo que lo he dicho el primero. Y me gustaría que habláramos, en este caso, por favor, de Juan Ramón Jiménez. El título es Juan Ramón Jiménez, biografía interior, porque ahí lo que haces es, como otras veces me has contado, ¿no? Realizas un trabajo que yo lo hice también en mi tesis doctoral con los poetas del tango. Desde la obra al autor, porque evidentemente hay una importancia muy, muy grande de los elementos biográficos en la obra de un creador. Entonces, Es una obra en parte difícil. La primera parte de su época, la época beckeriana, pues eso es una poesía fácil, asequible para cualquiera, que tuvo influencia de Gustavo Becker en su primera fase juvenil. Y luego fue evolucionando y, bueno, ya su estancia en Francia, en un psiquiátrico francés, porque era de familia adinerada hasta que murió el padre, que se llevó literalmente a cesta del pan, como se dice en Andalucía, cuando se murió. Y entonces, y lo dejó a la ruina, a la familia. sí, Entonces, él, cuando murió el padre, él entró una neurosis, una situación neurótica de un miedo a morirse en cualquier momento. Tenía que estar siempre cerca un médico. sí, sí, ¿Eh? sí, Entonces cuando eso, en definitiva, los que quedaban en la casa eran prácticamente su madre y él. sí. Entonces, imagínate la interpretación que se puede hacer al respecto. ¿Eh? ¿Por qué no podía estar al lado de su madre? Eso sucedió Sí. durante toda su soltería, en donde él, cuando se traslada a la ciudad, a Madrid, que se vino a Madrid, cuando la familia se arruina, se vino a Madrid, él tiene que buscar un sitio al lado de la casa de socorro. Él siempre tenía que tener, se aloja incluso, y ya había pasado una temporada en una clínica francesa privada, porque la familia no tenía dinero. Y una costumbre, por lo menos andaluza, que cuando había un enfermo mental o psíquico, pues como era una cosa que daba vergüenza a la familia de esa situación, lo enviaban, decían que estaba de viaje, y lo enviaban a una clínica del exterior. A este lo mandaron a Francia y estuvo. Con la mala suerte de que él, con ese síntoma, tú que eres psicoanalista también, sabrás lo que eso significa, de no poder dormir en la misma casa donde estaba su madre, porque eso lo puede traducir a eso. Pues él se encuentra con un psiquiatra francés que le gusta la poesía y lo inicia en la poesía francesa, que entonces era de vanguardia, y entonces se le abre un mundo enorme. Pero también se le abre el mundo sexual. Y al psiquiatra, que era como un padre para él, el padre muerto lo sustituye por el psiquiatra que lo invita a su casa, que él no se aloja con los demás enfermos, él se aloja en la casa del psiquiatra Familiar, francés. sí. En la película de ayer, de anoche, que te comenté que pusieron, sale todo esto muy bien. Esto sí. Lo que no sale es que fue seducido por las mujeres del psiquiatra. Sí, ahí en la película se plantea también, ¿eh? Ahí también. Y ella expresa que no quiere. Él se llena de pavor y de culpa tremendo, porque una figura paterna, el psiquiatra, pues resulta que se acuesta con su mujer. Pero porque es seducido por ella. Y porque era un hombre que le gustaba mucho a las mujeres, un hombre muy atractivo, por lo menos por las mujeres de esa época. Era el gusto de la... Y tenía además unos modales muy exquisitos. Y por tanto, los hombres se enamoraron de él fácilmente.
Sí, se Él, refleja muy bien ahí, sí. entonces, el miedo a morirse desaparece, a no tener un médico cerca para llamar en caso de necesidad, aunque no estuviera enfermo físicamente. Sí. Desaparece cuando se casa con Zenobia. Zenobia es la enfermera, la médica, la secretaria, la escritora, la Es que hace todo. todo. Es todo para él. Es todo para él. Era un ángel. En la película la Y, ponen así con mucho carácter. Yo me la imagino tan dulce, tan tierna. no, Y no, no, era una mujer tremenda. sí. Hay muchos episodios de Juan Ramón que podemos estar hablando esta mañana. Ah, sí, sí, sí. Pero Lo quiero de, resaltar, hay una escultora jovencita que, que promete mucho, que hace exposiciones incluso, no me acuerdo ahora el nombre, que Marga, él va a... No, Marga, Marga, sí. la que No, se, Marga es la una que se, sobrina. la que se suicidó. ¿Te refieres a que eso Cuando está él, en mi novela? Lo reflejé, que se enamora de él cuando le estaba que ella va a la realizando casa todos los días porque le está haciendo un el busto a busto. Zenón. Sí, sí, sí. Y entonces en la casa había Juan Ramón. Entonces hablan, de vez en cuando descansa y hablan. Y ella se enamora perdidamente de él. Sí, Y cuando termina el busto, ella no tiene razón para ir a su casa. sí, Entonces se despide y le manda un cartelito haciendo una declaración de amor. Y a sí, continuación la chica se suicida. sí, esa, Fue un acontecimiento tremendo para él. sí, 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 sí. Para él porque se sentía enormemente culpable, aunque él no había hecho nada. Claro, pero no, así lo que conocemos de él, la culpa para él, evidentemente. También le ocurrió cuando va a visitar a Manuel Azaña con los niños que estaban protegiendo. Esto también, ¿recuerdas que lo comentamos? Y ayer, Bueno, en ese momento, se me saltaron las lágrimas en la película, bueno, porque... como él era republicano, la Uh-huh, familia no, pero él sí. Y él se quedó en Madrid, en la guerra. Bueno, intentó quedarse. Pero entonces, bueno, quería ser útil a las fuerzas de la guerra. Y sí, ella utilizó su casa, que era una casa grande, sí, en la calle, que en la calle, por el barrio Salamanca, no me acuerdo, la calle Padilla, vivía. sí, Bueno, vivía en varias casas, vivió. sí, lo Y de ahí hecho, sí, lo adaptó como lo instaló una guardería para niños sí, que los padres habían muerto los bombardeos, etcétera, y estaban ahí solos y tal. sí, Pero a él darse un paseo y ver las bombas caer, los muertos que caían a diario, ¿no? Y terrible, él no podía aguantar. no Entonces, podía. él, que era íntimo amigo de el presidente de la República, se llamaba Faña, va Sí, a hablar con él personalmente, pues porque sí, eran sí, amigos. sí, sí, Y era un hombre muy estimado. Y entonces va y le dice que, bueno, que si no puede resistir la tensión que hay en España por la guerra, pues que le puede proporcionar un puesto en la embajada o en el consulado de España no sé si en Washington o en Nueva York. Yo creo que en Washington. Y entonces él dice que sí, pero con una condición. sí, Y dice, ¿cuál? Dice, no cobrar ni una sola peseta de la República. Si la gente está pasando hambre, dificultades, muriendo, heridas, etcétera, etcétera, yo no quiero llevarme nada. Es un gesto absolutamente eh, que mide la categoría humana que tenía este hombre. sí, Y como otra puede a ser. continuación. Bueno, el sobrino suyo, pues no tuvo hijos, pero tenía sobrino. Sobrino suyo se hace franquista, combate en la gente franquista. Cuando muere en el frente de guerra, él le hace un poema maravilloso, maravilloso, dedicado a su sobrino, a Sí, Juanito. Y bueno, me estaría contando cantidad de cosas. Entonces, la vida activa mm, de Juan Ramón fue pobre porque él estaba metido en su casa, ¿no? No admitía ese chalaneo de vamos a casa de Juan Ramón y allí charlamos y nos metemos de tertulia.
él le tenía encargado al portero un adelanto del telefonillo electrónico. Tenía un aparato, se hizo construir un aparato por el cual el portero decía que aquí hay un señor que pregunta por usted. Entonces lo llamaba al portero y él decía, pues que suba, porque no suba. Y una vez le dijo, no está. Y el que oía lo oyó. Ah. Sí, es Él que tenía sus reuniones con las periódicas, pero era un hombre muy organizado, sí. muy ordenado. En aquellos tiempos llamaba la atención porque se duchaba todos los días, cosa que en España no era rarísimo que alguien hiciera eso. Y, por ejemplo, tenía una relación muy peculiar con Antonio Machado. Eran íntimos amigos, se querían muchísimo. Sí. Pero no podía soportarlo porque Antonio Machado iba siempre muy sucio. Esta es la realidad. Con manchas en la chaqueta, con la ceniza del tabaco que derramaba, y él no era un escrupuloso de la limpieza, era un maniático de la limpieza, quería estar siempre limpio. Sí. Se luchaba por los días. Y todo ordenado, todo lo dejaba muy Y el perfeccionismo de su poesía, que es un continuo, no está conforme con cómo ha salido la poesía y hace una nueva versión. Y entonces no acaba nunca, siempre está escribiendo. Sí, Entonces sí, no me gustaba que fuera gente de tertulia a su casa, que él convocaba una tertulia, pero una vez al mes o una vez cada 15 días. Y por cierto, iban muchas chicas, todas las chicas estaban enamoradas de él. Las chicas con inquietudes intelectuales, poéticas, artísticas en general. Claro, es que enamora. Porque él era un buen conversador, Sí, sí. era una persona muy amable, era una persona muy tal. Y mientras tanto, Zenobia estaba pues, en su tienda, en su tal, pero en definitiva aportando dinero para el mantenimiento de la familia, Sí, sí. que con la ruina del padre estaban a verla venir. Con las. Es decir, Con... por la ruina del padre. El padre Sí, era uno de que también había coincidido con hubo una, ¿cómo se llama? Cuando afecta al viñedo. Y entonces el viñedo que tenían en la familia, pues perdieron la cosecha, o sea, hubo una serie de acontecimientos que hicieron que... Es que el padre era un negocio de la familia. Él era un negado para los negocios. La batería se está agotando, dice. La mía no, pues no tengo batería. Tienes el ordenador conectado a la pared. El ordenador lo tengo a la electricidad, a la corriente eléctrica, a un enchufe eléctrico. Sí, al enchufe. No se me Sí, acaba la batería. entonces no hay problema. Porque todavía me queda un ratito de conversar contigo, porque yo estoy encantadísima. Y también quería preguntarte, pasar ahora al libro que nos presentas el que comentaba que ha sido el último hasta el momento publicado. Leopoldo María Panero, Locura familiar. Yo he oído que no os llevabais muy bien, en el sentido de que él te odiaba como paciente. ¿Cómo era vuestra relación terapéutica? Pues te lo voy a resumir en un libro que me dedicó. Sí. Que decía a Enrique González Duro y familia, se refería a la familia, a la gente de mi equipo, y familia con afecto incurable. Con afecto incurable. Era muy de él. Con eso yo creo que esa frase resume la relación que tenía conmigo. Él estaba en contra de la psiquiatría porque había pasado mucho con los psiquiatras. Pero conmigo no se llama más porque yo nunca lo encerré, yo nunca lo he. Es decir, él iba al hospital de día, estaba por allí, se iba cuando quería y tal. Digo, Leopoldo, no puedes venir cuando quieras, pero sí puedes irte cuando te dé la gana. Sí. Era la filosofía que teníamos. Sí. Si no, y así otro no, tal.
Y a veces llegaba al despacho y me pedía una consulta, que tenía una cosa personal, y lo que me pedía era 500 pelas. Nada, y entonces decía, bueno, ya hablaré contigo otro día. O sea, que era una relación muy peculiar, no era Sí, una relación convencionalmente médico-enfermo. Era una personalidad muy atractiva, muy sí, eh, te inspiraba afecto, a pesar de que sí, él no era nada afectuoso con la gente, pero era sí, un buen conversador. sí. Y qué suerte tuvo de dar contigo, ¿no? Como profesional, porque, claro, tú no, desde tu reforma de la psiquiatría, tú, claro, aplicas otro enfoque con él, ¿no? Que era lo que él necesitaba. Y aquí quería preguntarte, en esas reformas de la psiquiatría que tú vienes realizando desde los inicios de tu profesión, el psicoanálisis, Enrique, para comprender a los pacientes en la vida clínica, pero además Freud, o sea, lo que significa su pensamiento a nivel intelectual, no solo para comprender a los pacientes. Quería saber, ¿no? Porque eso lo cambia todo, el enfoque que tú tienes, el abordaje que tú haces en tu clínica con los pacientes, que era muy diferente, por ejemplo, a lo que se hacía en López Ibor, ¿no? Que fueron tus comienzos. ¿Te apetece contarnos un poquito Sí, bueno, te debe contestar de un tirón toda la cantidad de preguntas que me has hecho, porque yo, cuando algún periodista me ha preguntado que cómo es posible que yo ya, que me había significado públicamente como contrario a él, a lo que él representaba, etcétera, etcétera, Sí, pues cuando muchos periodistas pues me preguntaban que qué tal pensaba que cómo me llevaba con López Ibor, cuál era mi relación con él. Y entonces que yo había trabajado con él cuando era mucho más joven sí. y que estoy contento. La gente se quedaba extrañada. Sí, porque allí vi cantidad de enfermos. Los archivos, yo por la noche cuando estaba de guardia, que era un día se tronó, casi de estero, y entonces me dedicaba a ir a los archivos. Allí estaba todo el régimen español, los archivos. Y entonces yo aprendí mucho de los enfermos. Y los enfermos eran, como eran de alta sociedad y de dinero, pues exigían mucho. Entonces, cuando estaban aburridos, llamaban al médico de guardia, que en muchos casos era yo. Entonces, Enrique, qué bien, ¿no? La experiencia con López Ibor, con todos los Porque, pacientes que veías que en la guardia, no en todo el mundo, venían muchos de Sudamérica, por ejemplo. sí, Pero allí el tratamiento era, la contradicción era en que, como eran enfermos ricos, por decirlo así, todos, pues entonces exigían mucho. Pero entonces llamaban al médico de guardia pues cada 2 por 3. sí, qué suerte tuviste. Y si era una mujer, le preguntaba a la enfermera, hombre o mujer, pues eso es la de tal habitación, es una señora, es una mujer, porque si era mujer tenía que ir sin fonendoscopio, porque enseguida la mujer, ay, doctor, estoy angustiada, y entonces, ¡pum!, se desabrochaba para que la escultara. Ya, Es lo decir, que había un componente ahí extraño. Entonces, el problema es que te tenías que pasar las horas con los enfermos, hablando. Bueno, porque se aburrían, porque estaban en su propia habitaciones individuales, sin comunicación con otros enfermos, y por tanto, pues el médico de guardia era el que les distraía. Y no digamos ya que si fuera de la familia real, porque si había gente de la familia real también, que entonces te trataban como un limpiabotas al médico de guardia. Y entonces, la única respuesta que se les daba era una respuesta absolutamente medicamentosa, sí, solo dar medicamentos y solo poner electrochoque, disimulado, sin que el enfermo lo supiera. Por tanto, a mí me parecía que todo el caudal
que volcaba sobre mí los enfermos cuando comentaban sus problemas, yo no tenía respuesta. Porque la respuesta que tenía oficialmente de la clínica era dar esta medicación o la otra. Y siempre, acabamos la entrevista, se lo diría a don Juan para ver que le cambie el tratamiento. Ya. O sea, que yo estaba recogiendo toda la ansiedad, toda la problemática de los pacientes, pero no tenía respuesta para darle. No, en ese clínico. Entonces, porque tenía siempre que hacer referencia al mito, y el mito era López Ibor. Claro, entonces, hasta que tú comienzas a leer la obra de Freud, a reunirte con psicoanalistas. Y... Yo empiezo a varias cosas, a leer mucho, porque como tenía que estar mucho tiempo en la clínica, pues mientras me llamaban un frente y otro, y a estudiar. Yo leí casi todo lo que había editado en España del psicoanálisis, que era generalmente de edición argentina. Sí. Pero estaba lo fundamental. Me leía Freud, pero todo esto lo tenía que hacer clandestinamente porque López Ibor odiaba a Freud y al psicoanálisis. Sí, por lo que tenía de sexo. Sí, sí, claro. De hecho, se empieza a leer cuando es entonces, el 58. Entonces empiezo un psicoanálisis en mi tiempo libre. Sí. Entonces, sin que lo sepa López Ibor, y enviaron libre. Sí, claro. Entonces yo estoy buscando la alternativa. Yo tengo esa contradicción en la clínica de López Ibor, que es que veo muchos pacientes y mis pacientes muy interesantes y con problemáticas muy complicadas, muy complejas, y al mismo tiempo una carencia de recursos técnicos para responder a esa exposición, a esa demanda, ¿no? Entonces yo necesito leer y psicoanalizarme para obtener, dentro de lo que había en aquella época, obtener una visión distinta y, por tanto, una cierta capacidad de respuesta. Ese fue el origen de tal. Aquello duró un poco porque me echaron. Era lo normal, claro. Pero qué bien que te lleve toda esa experiencia tan fundamental y luego para seguir tu búsqueda y realmente abordar a los pacientes con la mirada del psicoanálisis, donde podías comprender, y estábamos en el caso de una persona tan compleja, tan sensible como era Leopoldo María Panero. Venía la pregunta por ahí, ¿no? Que el abordaje desde el psicoanálisis sí te permite comprender y llevar el caso de una manera singular, ¿no? Porque con él fue una relación muy interesante y que luego te permitió tratar varios aspectos. ¿Qué aspectos has tratado en el libro de Leopoldo María? Pues yo lo he hecho una vez. Que empieza desde... Es una enfermedad familiar, por eso le pongo familiar. Sí, porque sus títulos. Están reseñados los abuelos, los tatarabuelos, todo. Sí, además para el psicoanálisis es muy importante ir 3 generaciones atrás, por lo menos, para entender a un paciente. De tal manera que me encuentro que uno de los ascendientes de él es un secretario de Napoleón Bonaparte. Ah, sí, claro. Pero es un libro que yo intento contextualizar en el ambiente de la época, que era la transición, en una época muy cambiante, muy conflictiva, muy interesante y muy creativa al mismo tiempo, pero un tanto desorganizada, porque estaban los de partidarios de Franco que salían con aquellas de Blas Piñar, con aquellos desfiles que te obligaban a cantar cara solo, etcétera, etcétera. Era horrible. Entonces tenía que coexistir. Ese problema coincide. Entonces hace una película. Y la película es lo que lo hace famoso. La película nosotros hicimos en el cine de estreno, que pusieron que duró un año. Ah, sí. Pues hicimos un domingo por la mañana haciendo una sesión particular para nosotros, con todos los enfermos, la familia de nuestros pacientes, ellos y la familia de él. Qué bien.
qué Y interesante. aquello fue tremendo. Todo eso lo cuento en el libro Sí, con todos detalle. hemos visto la película, sí, sí, sí. Y luego, pues, como novedad ofrezco pues el testimonio de la única mujer que fue novia suya, que es una persona que es catedrática de literatura española en la Universidad de la Sorbona de París. O sea, que no era cualquier cosa. Esa Claro, fue la novia desconocida que nadie conocía que había sido. Porque esta chica estudiaba en París. claro, claro, Y de allí es donde fue a París y donde lo pasó fatal. Porque no tenía medios de vida para subsistir. claro, Y además se llevaba muy mal con esta chica, que ya no, que ya una señora. claro, es que las relaciones son muy delicadas y ocurre también, la película ayer también se veía con Juan Ramón, como a veces no lo sabían comprender porque lo tenían como elitista y no, es que él necesitaba aislarse realmente y silencio para poder trabajar. No, es que él trabaja mucho, sobre todo, estaba trabajando siempre. Si él, por ejemplo, él decían que era una manía que no quería que le quitaran los papeles de los periódicos ni nada, porque en todas partes se ha descubierto Sí, poemas suyos. Se siguen descubriendo todavía poemas suyos, porque escribía en unos márgenes de un periódico, escribía una cartilla, escribía, y entonces la casa la tenía techida de papeles porque no quería que se tirara nada. sí, sí, sí. Freud hacía lo O mismo, sea, tenía libretas por todas sí, sí, sí. las salas. Esto lo hacía donde pillaba. Y luego, cuando salía muchas veces el libro publicado, estamos hablando de Juan Ramón, Sí, de Juan Ramón. cuando salía publicado, luego no le gustaba a él y lo tenía que rehacer de nuevo y hacía otra edición distinta, Sí, totalmente. Sí fue evolucionando, era lo que hacía sufrir, porque él en ese sentido era bastante perfeccionista. sí, es un Quería, sufrimiento constante porque en esa búsqueda de perfección para claro, él lograr quería que era convertir para él belleza, sí, era una su vida, su pretensión idealizada era convertir su vida en poesía. sí, sí, Y sí, yo sí, en el libro biográfico que hago de él, lo que hago es el camino inverso, que es de voy de la poesía a su vida, porque en la poesía me encuentro datos personales, muchísimos. sí, 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 sí. Eso es el trabajo que hice de tesis doctoral con los poetas, con Pascual Contursi y José María Contursi. Realicé ese trabajo. Me he acordado de una frase de la película de ayer, dice, está con una chica en París, en el sanatorio, y, No, fue en Burdeos, al lado de Burdeos. sí, perdón, discúlpame, en Burdeos, exactamente. Está en ese momento con la mujer del médico y le dice, dejemos de hablar de poesía y vivámosla. Y le besa en ese momento, ¿no? Es una escena muy apasionante de la película. Y ahí, claro, empiezan las Él culpas. se tuvo que ir de ahí, Sí, sí, empieza la de la culpa. clínica se fue porque era una situación muy conflictiva para él. Sí, Era una traición al marido de sí, no, 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 era. Sí, y a que ella lo también. quería como un padre, que lo quería como un padre. Claro, claro. Sí, sí, lo Y la comprendo. prueba es que ese médico sale en alguno de sus escritos, Sí, sale ¿sale? Sí, viejo. sale él, ¿no? Era más joven, era un médico que tenía entonces 32, 33 años, una cosa así. Y era el director del manicomio y de la clínica y Sí, estaba casado. Y la que se enrolló con él fue él y ella. sí, y ella también expresa en un Y no momento de la solamente ella, película. sino un par de sirvientas del centro psiquiátrico, que también Sí, lo sí, todo eso, sedujeron. Pero todo eran eso. ellas las que seducían, él lo pasaba fatal. Sí, todo eso sale en la película y se refleja el sentimiento de culpa que lo comprendemos. Y en ella incluso llega a decir que no quiere hacerle daño al marido. En ella No, también. se va
de la clínica se va. Después de tener la relación con la Sí, mujer se va. Y sí, se sí, aloja en una especie de sanatorio en la costa francesa también. Y sí. ahí se viene a París. Y se va a vivir con un psiquiatra que En se París, llama Simarro, en Madrid. en Madrid, sí. Em, Él no quería vivir en su pueblo porque su pueblo estaba su madre. sí, Y su madre, sin su padre delante, le angustiaba exageradamente. sí, sí, sí. Quería preguntarte, porque claro, hemos presentado en la feria el libro de Leopoldo, pero es que estás ahora en otro, o sea que también me gustaría que nos hablaras, por favor, de tu trabajo ahora, porque es apasionante y estás descubriendo cosas, te lo estás pasando muy bien, te estoy viendo disfrutar porque hay muchísima documentación y estás escribiendo un ensayo fabuloso. ¿Te apetece contarnos sobre este trabajo actual? Este es muy complicado porque yo le he titulado, para que esa gente se dé cuenta un Sí, poco de por qué va el libro, ¿eh? El mal sueño americano. sí, sí, el título es magnífico, Y magnífico. la idea me la dio Tarantino, de la penúltima película que ha hecho, que se llama Érase una vez en Hollywood, donde reproduce la época justamente en donde Sí, se dieron los acontecimientos de los crímenes. Porque este hombre, lo que no aparece, mm, ni siquiera el otro día en un reportaje que hicieron de él, de Charles Manson, que era una especie de comuna de chicas jóvenes y chicos, y él sí, era el líder, sí, donde orgías, todo, ¿no? Y mataron a actrices y actores de Hollywood. Y se armó un escándalo más. Y todo eso, sí, y todo eso eh, para romper la imagen pacifista de los hippies. El movimiento hippie desaparece después de eso. mm, Después de que se producen estos crímenes, que dicen, sí, pues no eran tan buenos, no eran, son unos criminales, son unos asesinos. Entonces se crea tal. Todo eso está organizado por la CIA. mm, Y yo tengo documentos que han esa sido desclasificados hace atrás. La CIA es la que organiza todo esto. sí, es apasionante. Lo que estás Por trabajando, ejemplo, cuando él no, tienen varios problemas porque él no lo pueden juzgar por asesinato porque él no asesinó a nadie. Él mandaba asesinar. sí, me explicaste el otro día. A los de su comuna los mandaba. Y él no Sí, aparecía por ningún él directamente no, claro. tanto. Por tanto, la policía estaba loca perdida porque no sabía a quién detener. Ujú, Porque era un móvil para el crimen. Es decir, que lo podían matar. Investigaron si eran actores rivales, si eran. Era la mujer de Ramón Polanski, nada menos. mm, Pues, claro, mataron con 30 y tantas puñaladas. Fue una cosa terrible. Sí, había que dar una imagen absolutamente impactante y absolutamente. Esto no lo hizo él, lo cual le costó muchísimo trabajo a la policía descubrir quién había sido el inductor, porque él no fue ejecutor. claro. Y lo condenaron a muerte. Lo que pasa es que vino un indulto o una modificación del Tribunal de la Corte Suprema Americana que se Mm, suspendió la condena a muerte. Y este murió en la cárcel ya, ha muerto hace 2 o 3 años. Y a raíz de eso es cuando se han desclasificado toda una serie de documentos donde la participación de la CIA es omnímoda. Con ujú, decir que la comisión Warren, que fue una comisión que se formó para investigar el asesinato de Kennedy, del presidente Kennedy, ¿eh? sí, Si personas significadas de esa comisión eran altos cargos de la CIA. mm, Está todo todo, brigado. Hay sí, psiquiatras, hay asistentes sociales que están comprados por la CIA. Está todo desde el principio, porque este era un pobre diablo que no sabía casi leer ni escribir, que se había criado en un orfelinato casi toda su vida, había estado en cárceles juveniles, en orfelinatos. qué, Era un hombre muy, muy qué, tirado.
Qué bien que lo estés trabajando con la literatura, es apasionante. Un trabajo que Exacto, me encuentro. ¿Llevas mucho escrito? ¿Por dónde vas? ¿Ya Voy llevas por la tiempo? segunda vuelta, ya lo he escrito de una vez. Ah, sí, aquí. Pero yo hago primero un folletón en sucio, por decirlo como se decía Sí, antiguamente. sí, yo tengo aquí, mira, este es de, este manuscrito es el de Memorias de un psiquiatra insobornable. ¿Te acuerdas? ¿Se ve? Sí, sí, en las letras no se ven, pero sí, 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 me Ahora acuerdo. creo, ¿no? Sí. Y este lo estabas escribiendo cuando yo vivía en Ese está Madrid. editado en Amazon. Sí, están todos, independientemente de la editorial, se pueden localizar todos en Amazon, me parece, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, Enrique, pues te envío profundo agradecimiento por estar con nosotros en la Feria del Libro. Realmente ha sido muy bonito, estaríamos aquí hablando porque nosotros nos ponemos siempre a hablar y las conversaciones son horas y horas, porque estás siempre abierto a la conversación, a la comunicación con los demás y eso te lo agradezco porque estás aquí con la tecnología, te adaptas muy bien a las nuevas tecnologías. Enseguida estuviste cuando te Bueno, no, tenía que haber nacido después. No, claro, es que como comenzábamos la entrevista, nacer en el 39 no fue fácil, ¿no? Pero Pero es que los que mejor aprenden son los jóvenes y los niños. Los que han niños son, nacido con lo el... tienen chupado. Han Claro, nacido y tienen un afán de aprender y de tal, pues yo pierdo la paciencia con esto rápidamente. no, ¿Ya? la prueba está que entramos a la sesión el otro día, la instalaste, todo lo has hecho muy bien, estamos aquí, hemos grabado una conversación muy agradable y voy a despedirla pues diciéndote que nos enriqueces mucho, Enrique, a los demás y valoro muchísimo que te comuniques porque yo sé que con la biblioteca que tienes tan maravillosa, las películas, pero aún así no dejas de estar en comunicación a través de Facebook, a través de las conversaciones telefónicas, siempre abierto a la conversación con los demás, con la que nos enriqueces. Sí, bueno, eso lo heredé de mi padre porque mi padre era un excelente conversador, le gustaba hablar. Lo que pasa es que como yo era un niño pequeño, era el menor de la familia, pues entonces yo me tenía que limitar a escuchar. Pero escuché mucho y eso me vino bien para ser psiquiatra después porque yo creo que escucho bastante bien, Sí. mejorando lo presente. No, es que me enseñáis muy bien. Tengo maestros, he tenido, sí, aprendo muchísimo de vosotros y de ti, de Fernando Jiménez, o sea, es que sois personas para mí que me habéis enseñado y me inspiráis cada día, ¿no? En todos los sentidos. Entonces, te agradezco, te envío un abrazo muy grande